Pues, muy bien, pues aquí estamos. Muy buenos días. Soy Mariel Zúñiga, en concreto contigo. Qué gusto saludarte y ahora con invitados de lujo. Para comenzar, pues les presento nada menos que a José Iracheta Carol. Él es el director del INSUS, Instituto Nacional del Suelo Urbano Sustentable. Ya lo dije mal, Pepe, pero qué gusto saludarte. Hola Mariel, un gusto saludarte también, no te preocupes. Oye, este es Instituto Nacional Del del suelo Suelo sustentable. Sustentable. Ya le aumenté Exactamente. urbano y ya además, ¿no? Sí, Ya le sí. puse más aderezos. Pero qué gusto verte, qué gusto saludarte. Pepe es un joven funcionario con gran talento, que además hemos tenido la oportunidad de platicar previamente. Y nos dejaste bastante inquietos de la situación y de los retos que hay con respecto a regularizar la tierra y la vivienda. O sea, cifras como las que has manejado y reflexiones como la que hiciste cuando nos vimos en la radio, ¿recuerdas? Que nos dijiste, bueno, pues la verdad es que hay un gran porcentaje el que nos hablarás. Y allí, ahí está el tendón de Aquiles de México, en que las personas tienen que sentirse realmente dueñas de su propiedad, del suelo que pisan y no son propietarias. Estamos en la irregularidad total. O sea, es la base de toda la cadena que se va haciendo de venta de vivienda, de venta de tierra, de venta de departamentos. Híjole, la base está mal, Pepe. ¿Cómo estamos actualmente? Sí, es una realidad muy desafortunada. En México por muchos años, sobre todo a partir de los 70, pero ya mucho más fuertemente en los 80 y los 90, nos acostumbramos a una nueva normalidad, que es la ocupación del territorio de forma irregular. A falta de un mayor control sobre la ocupación del territorio, de un Estado con pues mucho mayor control sobre quién vive en dónde, una ausencia de planeación urbana, o más que ausencia, una no ejecución de la planeación urbana como estaba, pues simplemente permitió este crecimiento anárquico, en donde al día de hoy tenemos, depende quién lo diga, ¿no? Pero el INEGI dice que son alrededor de 6.3 millones de lotes irregulares. Otros estudios académicos, sobre todo del Colmex, hablan de hasta 7,5 millones de lotes irregulares. Entonces, esto habla de un descontrol absoluto, ya que estamos hablando de entre una quinta y una cuarta parte del total de las viviendas de México sufren algún tipo de irregularidad. Esto no quiere decir necesariamente que nadie tenga un título de propiedad. Hay otros tipos de irregularidad o informalidad, a lo mejor en alguna herencia de alguna propiedad que no se formalizó, digamos, pero los datos Uh -huh. desafortunadamente no son suficientemente precisos como para tener un diagnóstico mucho más puntual, y esa es una Uh de -huh. las tareas que estamos emprendiendo ahora, incluso en la nueva encuesta de vivienda. Lo que estamos buscando es que tengamos indicadores mucho más precisos de la propiedad de la vivienda, o de la certeza jurídica respecto a la propiedad, mejor dicho, y Uh esperamos -huh. que con eso ya podamos hacer un diagnóstico mucho más claro, Uh -huh. preciso de este problema. Ok, bueno, estamos de repente viendo tu imagen congelada, pero sabemos que estás tomando cafecito, así que sí, sí te vemos que sigues ahí. Bueno, En mientras me resumen, escuchen bien, ¿no? Ya por lo menos 6.3 a 7.5 millones de lotes irregulares, de un correcto. total de ¿cuántos? La estimación es de cerca de 25 millones de unidades habitacionales en el país. Eh, Uh -huh. es posible que ya sea un poco mayor. De hecho, estamos esperando las nuevas fuentes de información en el censo. Vamos a tener una idea mucho más clara de cómo ha cambiado en estos últimos 10 años, porque Uh hay que -huh. recordar que al final las encuestas son muestras que, si bien son representativas, la cobertura no necesariamente cubre a todos los municipios del país, y en el caso de la informalidad, en muchas situaciones no las cubre, porque los AGEPs urbanos, esta unidad básica de medida que tiene INEGI,
reconoce una zona urbana y muchas veces las zonas irregulares están fuera de estas zonas urbanas reconocidas. Entonces, el problema de las encuestas es justo ese, que puede estar subidentificando la magnitud del problema. Correcto. Bueno, ¿te acuerdas que nos vimos en Así Radio en concreto y nos hiciste reflexionar justo de que este es como el punto medular, ¿no? Que hay que resolver de la vivienda porque de allí parte todo. Compártenos esa reflexión, Pepe. Claro que sí. Tal cual, yo considero que la base territorial y la certeza respecto a algo de lo más importante que tenemos todos, que es nuestro patrimonio, de ahí parte todo el resto de la visión que puedes tener del desarrollo. Yo considero que en tanto no tengamos un control real del territorio, en cómo se ocupa el territorio, no vamos a poder realmente dar pasos importantes hacia el desarrollo. Y esto es porque una parte importante de la población, si asumimos que son 7 millones de lotes irregulares y que en promedio tenemos a 4 familias viviendo en cada uno de estos lotes, que puede ser más, estamos hablando de 28 millones de personas. Sí. Podemos decir 30 millones. Estamos hablando ya de una cuarta parte de la población de México. Entonces, cuando una cuarta parte de tu población no tiene esta certeza, no sabe realmente si va a poder heredar su vivienda a sus hijos o si se va a poder cambiar de casa algún día o simplemente si va a poder acceder a algún tipo de financiamiento o la tranquilidad mental de saber que tu patrimonio está cuidado, pues eso tiene una implicación fuerte, no solo en términos de la actividad económica y de tu potencial de desarrollo, sino también respecto a cómo te ves respecto al resto de la sociedad. Hay una correlación muy importante entre la economía informal y la posesión o la propiedad informal del suelo, lo que te dice que es un círculo vicioso. Si no estás garantizando la certeza jurídica de tu patrimonio, probablemente tampoco vas a estar sumándote a la economía formal y no vas a dejar de ser un ciudadano que no tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que otro grupo mayoritario de la población. Entonces, es un efecto muy relevante y yo considero que si lográramos resolver el tema de la tenencia de la tierra, sobre todo controlar la ocupación del territorio, podríamos entonces sí estar discutiendo de un camino muy claro y muy contundente hacia el desarrollo. Controlar la ocupación del territorio. Pues así de fácil. Oye, ya el presidente justo lo mencionó, ¿no? Ahora, me parece que fue el 5 de abril en participación, ¿no? Incluso de todos los directores de organismos nacionales de vivienda y el presidente hizo referencia a lo importante que es regularizar la tierra. Y me acordé mucho de ti porque se dice bien fácil, ¿no? En una línea, pero es un trabajal enorme, enorme el que tienes tú de ir hacia atrás, saber cómo se regulariza y llegas a lo que estás planteando, que es controlar la ocupación del territorio. Pues bueno, yo contigo me quedaría platicando muchísimo, pero quiero compartirte algunas de las preguntas, comentarios que hace nuestro público, si te parece, Pepe. Sí. Nos dice qué cambios se contemplan en la tenencia de la tierra y en qué leyes se prevén modificaciones para el nuevo esquema urbano. Mira, ahorita por la coyuntura de la pandemia, en realidad muchas de las iniciativas están un poco, digamos que se están esperando para que llegue un momento propicio. Hemos discutido mucho en todo el ramo de SEDATU en dónde están estos problemas. Identificamos en primer lugar que la Ley General de Asentamientos Humanos, eh, si bien la de que se publicó en 2016 es un buen primer paso hacia esta nueva visión del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial, se quedó muy corta. A la fecha, por ejemplo, no tenemos el reglamento de la ley y hay otros temas que quedaron fuera. La parte metropolitana, por ejemplo, ahí está, pero está muy débil. Los instrumentos que tiene el Estado para gestionar el suelo, ahí están, pero también están muy débiles y hace falta un mayor fortalecimiento. A esto se suma a una problemática importante
respecto a la tenencia del suelo agrario, a los núcleos agrarios. No hay que olvidar que la inmensa mayoría del crecimiento urbano de los últimos 40 años ocurrió sobre suelo agrario, sobre ejidos y comunidades. Y al día de hoy la ley agraria le da le da una manga muy ancha a los ejidos y las comunidades para ocupar su territorio para cualquier fin, incluido el fin urbano, los usos urbanos, cuando en realidad la ley agraria, eh, su naturaleza está destinada al campo, a todas las actividades que tienen que ver con el campo, con lo rural, no con lo urbano. Sin embargo, con interpretaciones que a mí me parecen incorrectas, se ha permitido que los ejidos simplemente se urbanicen sin ninguna consideración de la planeación urbana ni de ningún otro tipo de normatividad sobre la ocupación del territorio. Entonces, ahí yo pondría dos focos fuertes que no se están discutiendo, pero que todavía no llegan al momento en donde se pueda abrir ya la discusión mucho más formal. Correcto, mira, y en relación también con esta coyuntura y con la nueva planeación urbana, te preguntan, ¿cómo será el nuevo trazado urbano? Y más ahora por el COVID-19. Y hay otra que, bueno, no te atañe tanto, pero a ver qué idea nos das. Dice, ¿qué proporción y o unidades de salud habrá por población? Bueno, esta segunda pregunta sí realmente no tengo elementos para responderla. Ujú. Por Deberá otro, haber unidades de salud, claro, pero no eres sí, tú quien tiene que decir cuántas, ¿no? exacto. Respecto a esto que comentan de la traza urbana a Ujú, raíz del COVID, en realidad esa es una pregunta realmente muy compleja. No hay una respuesta única. En realidad hay un debate muy amplio. ujú, De hecho, desde SEDATU hemos tenido ya una serie de conversatorios que me parece que sería muy interesante que siguieran, porque hemos tenido muchas discusiones de este tipo. Es hacia dónde va todo lo urbano, la ocupación del territorio, el desarrollo urbano, la movilidad, etcétera, como ujú, consecuencia de esto que estamos viendo hoy con la pandemia. ujú, Definitivamente tenemos que replantear muchas de las ideas que se manejan a nivel internacional incluso, eh, y que ujú. hoy no están resultando las más adecuadas. Pero, insisto, es un debate muy complejo donde no hay una sola respuesta, ni es posible decir esto es lo que se debe hacer, ¿no? En realidad es una construcción que se tiene que hacer de la mano de todos, desde los gobiernos locales, la ciudadanía, los vecinos, los gobiernos estatales, el gobierno federal, la iniciativa privada, las organizaciones Ujú, sociales. Es decir, es algo que se tiene que construir, no se puede imponer. correcto. Y bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo será la labor de los arquitectos locales y albañiles para la vivienda local y regional? Bueno, aquí quiero aprovechar esta pregunta, Mariel, para ¿Sí? platicar muy brevemente sobre el programa de mejoramiento urbano. Eh, a Ujú. raíz de la pandemia, estamos lanzando, a instrucción del presidente, Sí. una nueva versión del programa de mejoramiento urbano, el PMU, para 50 ciudades en el país, y para el cual tenemos 25,000 millones. Es decir, es una ampliación de casi 10 veces, 8 veces el presupuesto que tenemos para el PMU regular. Entonces, la intención es que tengamos una intervención muy importante en estas 50 ciudades, que en realidad son 68 municipios, pero que se agrupan en ciudades, eh, con una inversión de alrededor de 300 millones de pesos para la construcción, sobre todo, de equipamientos, es decir, de espacios públicos, de plazas, de parques, de escuelas, de centros de atención infantil, centros de salud. Y la idea es que todo esto se construya sobre todo con empresas locales, y esa es una de las vertientes, que es la de mejoramiento de barrios. Además, tiene otras dos vertientes, la de vivienda, que en el caso de este ejercicio para 50 ciudades lo va a estar ejerciendo FONAPO, eh, y la idea es que se construyan o se mejoren las viviendas con apoyo de la propia comunidad, es decir, los beneficiarios
tendrán una asesoría técnica en cuanto a la arquitectura, la estructura de la vivienda para que sea segura, pero para que sea construida por los propios beneficiarios con su comunidad. No estoy diciendo que todo el mundo sepa de albañilería, pero seguramente en las comunidades habrá gente que sí puede trabajar y que sea una fuente pues, de empleo y de trabajo y de ingresos para la propia comunidad. Y finalmente está la vertiente, que es la de regularización, que es la que impulsamos nosotros desde el INSUS, donde también vamos a estar interviniendo estas 50 ciudades para regularizar todo lo que sea posible, evidentemente dentro de la norma urbana, eh, que no haya riesgos y que esté considerado dentro de los planes municipales de desarrollo urbano. Entonces, es una ampliación muy importante. Queremos ejercer todo el recurso y llevar a cabo todas las acciones de aquí a octubre, noviembre. Es una meta realmente muy ambiciosa, pero la idea es reactivar la economía lo más rápido posible y además, como parte de esta reactivación, tener un impacto positivo muy importante en estas ciudades. Claro. Oye, entonces qué interesante todo el tema del plan de mejoramiento urbano, el programa. Entonces, por un lado está la vertiente del mejoramiento de barrios. ¿Quién lo lleva a cabo? ¿Quién está Esto lo supervisando? lleva Sedatu directamente. Sedatu, ok. Y por la otra está el mejoramiento de vivienda, que está con Eh, FONAP, Sí, normalmente ¿correcto? aquí es importante una aclaración. Esta vertiente la lleva Conavi en el Ah, programa normal. Para esta coyuntura de la pandemia, lo lleva Fonapo porque necesitamos utilizar todos los recursos que están a disposición del ramo de Sedatu. correcto. Eh, Sí. Y la otra parte es la regularización, ¿no? Que estás tú al frente, en el exactamente, INSUS. Y exactamente. bueno, lo también sobresaliente de esto es que está muy dirigido el programa de mejoramiento, ambos, ¿no? De barrios y como el de vivienda, a que la gente mejore apoyado justamente por su propia comunidad, ¿no? El que le sabe de albañilería, el que le sabe de plomería, el que le sabe de herrería, ¿no? Y Exacto. mucho en este concepto que trae el presidente de decir en tu casa propia, en tu terreno propio, ¿no? Así como los programas que anunciaron de Construyo Infonavit y también el de Foviste, el equivalente. También aquí mejora tu vivienda, mejora la calidad de tu casa y haz uso de tus propias capacidades y de las de tu comunidad, ¿cierto? Cierto. Y aquí es muy importante considerar, porque se ha discutido mucho en medios y en redes sociales, Ujú. que la autoconstrucción es una mala idea. Bueno, en realidad, cerca de la mitad de todas las viviendas del país, a lo mejor más, no Se tengo han el dato construido así. por ahí, se han construido así. Ujú, Entonces, lo que hace falta es más bien una asesoría ujú, para que ujú. se construya bien y con criterios de imagen urbana, con criterios estructurales adecuados y de los propios espacios de la vivienda, ¿no? La luz, la ventilación, los accesos, porque Ujú. así esa es la realidad de nuestro país. Entonces, Correcto. es encontrar este balance y apoyar los fenómenos que ya existen desde hace 40 o 50 años. No estamos inventando el hilo negro de ninguna Claro, forma. claro. Sí, sí, no son nuevas ciudades, no es un nuevo país, es bastante viejo y con muchos vicios. Por eso, quiero nada más compartirte la inquietud para que nos des tu idea respecto a esta noticia que sacó el país y la replicaron otros medios, ¿no? De cómo la gente a partir de la pandemia, o sea, ya que probamos que podemos hacer home office, ¿no? Que podemos conectarnos, trabajar, no estar todo el tiempo en la oficina, etcétera. Esto trae otras consecuencias en el mercado inmobiliario, pero aquí la gente ya estamos pensando más en vivir en el campo o irse a otras zonas, no necesariamente a las más conurbadas, las más congestionadas, porque ya puedes trabajar desde tu casa siempre y cuando tengas una buena conexión, banda ancha de internet. Y esto
no sé si coincidas, sí puede ser un pensamiento que a nivel clases medias, etcétera, pueda llevarse a cabo. Si en otros países ya que se están comenzando a reactivar y que estuvieron, bueno, en el ojo del huracán como Italia y España, ¿no? Lo están poniendo en práctica, lo están reflexionando, pues podría aplicarse en México. ¿Tú cómo lo ves? Digo, creo que todo es posible. Yo no estoy tan convencido de esa idea. Solamente un sector no tan grande de la población tiene la posibilidad de trabajar desde casa. Mucho del trabajo que se hace en nuestro país, ya sea en las manufacturas, en los servicios, que es la No, claro, inmensa mayoría, no puedes trabajar desde casa. Tienes claro, que trabajar claro, claro. Sí, en... hablamos de otro tipo de profesionales, ¿no? Exacto, exacto. Ujú, Y también hay ujú. ¿cuál es el origen de la ciudad o por qué la ciudad se ha vuelto una fuente de deseabilidad para vivir? Pues no es necesariamente porque vives junto a mucha gente o porque vives en mucha densidad. En realidad es porque tienes acceso a muchos servicios, a infraestructuras, a equipamientos Correcto, que si no estuvieras en la ciudad no correcto, tendrías. Tener parques, correcto. tener cines, tener eh, centros La comerciales, infraestructura. hospitales Ujú. de alto nivel. Es decir, lo que una gran zona metropolitana puede ofrecer respecto a una ciudad media incluso es mucho más simplemente por esta densidad habitacional y estas economías de aglomeración que se generan. Sí, Entonces, creo que un balance, suena muy bien la idea de pues me voy al campo a trabajar, ¿no? Por suena supuesto, bien. ¿no? El día que te duele la muela probablemente lo vas a pensar mejor. Sí, Es un pues tema de vamos a ver. equilibrio, Vamos a ver, seguramente sí va a haber cambios, no vamos seguramente. a regresar, ¿no? A lo que conocemos como normalidad, no vamos a regresar a eso. Tenemos muchas de los aprendizajes que ahora tuvimos, ¿no? Que estamos teniendo aún de aquí a que acabe esta contingencia, seguramente son aprendizajes que ya se quedaron, son prácticas que ya se quedaron, pero como dices tú, claro, hay gente que además está brindando los servicios y que los hace personalmente, entonces tiene que ir a los lugares de trabajo. Si ahí están los centros comerciales, si ahí están los hoteles, los restaurantes, etcétera, y ahí tiene que estar la persona, pues no hay forma de que lo haga por computadora. Así que, pero seguramente las prácticas y ya veremos cómo regresar. A mí me gustaría mucho despedirme aquí y seguir platicando contigo para los próximos días. Ahora que ya estamos viendo como la luz al final del túnel, Pepe, ¿no? Vamos a ver cómo será ese regreso escalonado, si sí se da en junio, etcétera, y platicar contigo de ver los avances. ¿Qué avances estás haciendo tú en esta labor monumental que estás llevando a cabo, nada más regularizar, ¿no? Todo el parque residencial, todos los lotes y cómo llegar al objetivo, ¿no? Para instrumentar estos programas que hoy ya se están llevando a cabo en el tema de los organismos nacionales de vivienda, ¿no? Para que puedan estar en terrenos regulares, ¿no? Escriturar y ser dueños de su casa y hacerlo además en terrenos que sean confiables y con infraestructura, ¿no? Nada de temas de riesgo y todo eso. Mucha labor la que tienes tú a cargo. Qué bueno que tienes todas las pilas puestas, toda la energía, la experiencia, además con experiencia compartida de tu papá. Muchos saludos, por favor, a mi Gracias. estimado Alfonso Iracheta. Y esperamos platicar contigo en un par de semanas ahora que ya veamos si regresamos, cómo regresamos, a ver qué sigue y cómo van los programas. ¿Te parece, Pepe? Me parece perfecto. Mientras tanto, te mando un abrazo como está de modo La ahorita orden, virtual. Mariel. ¿Eh? Y qué gusto saludarte, además de reconocer que por algo fuiste tú quien salió ganador como líder de la industria el 2019. Esperamos seguir en contacto contigo, mi estimado Pepe. Te agradezco mucho, Mariel. Te mando otro abrazo virtual y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, Pepe. Y es José Iracheta Carol. Él es el director del INSUS. Y ahora pues vamos a continuar contigo en concreto, nos despedimos de Pepe y vamos a platicar con Ricardo Trejo. Él es director, presidente, de hecho, del Centro de Estudios para el Empleo Formal, que es otro tema sumamente relevante. Ya lo platicaba yo con Ricardo y le decía, oye Ricardo, pues si las
Si las pymes, a ver, yo estoy mal, yo dije Ricardo y es Armando. Perdóname, Ricardo. Es Armando Leñero y es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Sí, le damos la línea a Armando. Ricardo ya está con nosotros, pero en unos minutos más se incorpora. Con él también traemos un análisis bastante interesante de la industria de la construcción y todo va de la mano. Perdóname, Armando, que me confundí, pero platicábamos ya antes de iniciar, unos minutos antes de iniciar aquí esta transmisión en vivo, que si las pymes son la columna vertebral de México, oye, pues el empleo, ¿qué es? ¿No? El empleo es el sistema nervioso sin el cual no camina, son los músculos, son los huesos, son todos los sistemas por los cuales un cuerpo puede tener funciones vitales y caminar. Eso es el empleo, ¿no? Y me comentabas algo muy importante. Bienvenido, muchas gracias, Armando, muchas gracias. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. No te escuchamos. Listo, ya estoy listo. Listo. Sí, Armando. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues comentábamos tú y yo, y tú decías algo bien interesante. Decías, bueno, pues el mayor generador del empleo no son las pymes. Y tú decías quiénes son. Sí, sí, bueno, mira, los que realmente hacen que se genere el empleo somos tú y yo y todos los que nos ven, sobre todo las clases medias. ¿Por qué? Porque al consumir bienes y productos, hacemos que se genere, que se haga esa necesidad y que consumamos y que se tengan que generar empleos para cubrir nuestras necesidades. Pues somos tú y yo y todos los que nos ven. Si tú y yo y todos los que nos ven tenemos ingresos, pues podemos gastar y podemos consumir y podemos generar empleos. Cuando hay esa necesidad, pues entonces los empresarios invierten en alguna fábrica, en algún producto, en hacer telas, en hacer ropa, en construir casas, para que nosotros las consumamos. Entonces, finalmente, ¿a quién hay que proteger? Pues a las clases medias. Te decía yo hace unos momentos que el 48% de la población somos clases medias. Sí. Según el Coneval, entre el 42% son pobres y el 7% de pobreza extrema. Y un 5% son los ricos. Entonces, cuando se habla de que no se tienen que proteger a las grandes empresas, que se habla desde el gobierno que no se tiene que proteger a ellas, pues está bien, pero no son ellas las que generan el empleo. Las que generan el empleo son los microempresarios, los pequeños y medianos empresarios. ¿Y ellos en qué clases están? Pues en las medias. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser a las medias para generar empleo formal. Ahora, quiero quitar 3 minutos para definir qué es empleo formal. Porque se habla mucho de generar 2 millones de empleos. Sí, pero ya antes, perdón que te interrumpa, nada más un comentario, ya antes ya se cuestionaba si el tema de generar empleo para estos de jóvenes construyendo el futuro, pues son empleos formales, porque en realidad son empleos temporales, son capacitación, no están dentro del esquema de prestaciones sociales, entonces no se puede considerar empleo formal. Entonces ya venía ese debate antes y ahora que nos habla el presidente de se van a generar 2 millones, pues la pregunta es de qué empleos, así que haces bien en aclararnos para empezar, Armando, ¿cuál es la definición de empleo formal? Mira, la definición mundial dada por la Organización Internacional del Trabajo es aquellas personas que tienen un empleo y que se le cumplen todas las prestaciones y derechos y obligaciones consignadas en las leyes laborales de cada país. Si nos vamos a México, tú tienes un empleo formal cuando firmas un contrato de trabajo, cuando tienes tus prestaciones consignadas en la Ley Federal del Trabajo, como es el aguinaldo, las vacaciones, la prima de vacaciones, derecho a la capacitación, derecho a la seguridad en el trabajo, y además el patrón paga las cuotas
para el Infonavit, para el Seguro Social, y se pagan los impuestos sobre nóminas. Si no se cumplen en México todos estos requisitos, no es empleo formal. Ahora, ¿cuál es el costo de un salario mínimo del empleo formal? Un salario mínimo está en 3,700 pesos, cifras redondeadas. Pero hay que agregarle las prestaciones de ley, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, hay que agregarle el impuesto sobre nóminas, el IMSS, y si lo sumamos todo eso, eso es un 38% adicional. Quiere decir que un empleo formal cuesta, en promedio, un poquito más, poquito menos, dependiendo de algunos factores, 5,100 pesos al mes. Entonces, un salario mínimo no cuesta 3,700, un salario mínimo cuesta 5,100 pesos al mes. Si no se cumple con esto, no es empleo formal, aunque se le quiera llamar así. No te Correcto, escucho más. Armando, ¿tú crees que sea una meta lograble para empezar los empleos que sean, pero 2 millones? O sea, yo ya no le entendí y más o menos he seguido la línea, pero yo ya no le entendí cómo se van a generar, porque básicamente lo que se espera después de esta contingencia, y tú me dirás, es pues cuando regresas, no todos recuperan su empleo. Mira, yo tuve que salir al banco cerca de Insurgentes y World Trade Center y vi una fila larguísima y dije, caray, pues ¿qué es quincena? No, ya pasó la quincena, fue la semana pasada, pero estaban por la Afore. Y la impresión que me da, ¿no? A los que los vemos, estamos un poco enterados del asunto, es que van por su subcuenta por desempleo. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo va a estar esto de la generación del empleo si cuando ahorita lo que estamos viendo es desempleos y cuando regresemos de manera automática no regresan todos a trabajar, ¿eh? Bueno, mira, en el centro de estudios nosotros creemos que esto es verdaderamente imposible. Te voy a dar unos datos. En el sexenio de Fox, en promedio por año, se crearon solamente 257,000 empleos promedio por año. En el sexenio de Calderón, promedio por año, se crearon 385,000. En el sexenio de Peña Nieto se crearon 693,000, que fue una cantidad muy fuerte. Realmente fue un sexenio que creció mucho. El primer año de López Obrador, de los primeros 12 meses, del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año pasado, se crearon 244,000 empleos, menos que el promedio de los años de Fox. Ya veníamos arrastrando un bajo crecimiento en empleos, dado también por el bajo crecimiento o el nulo crecimiento o el decrecimiento en el Producto Interno Bruto, porque van de la mano. Uno sobrealimenta al otro para que vayan creciendo de la mano. Entonces, no hay crecimiento, no hay empleo, no hay crecimiento. Solamente se crecieron 244,000. Pero si juntamos los 16 meses del presidente de López Obrador, del 1 de diciembre al 31 de marzo, solamente se han creado 61,000 empleos. ¿Tú crees que si en 16 meses apenas se crearon 61,000 empleos, se puedan crear en 9 meses 2 millones? Es imposible porque no hay las condiciones dadas. Si no hay crecimiento económico, si la gente, la clase media que te decía hace rato, tú y yo, no estamos gastando, no estamos saliendo, que somos los que generamos el empleo. El empleo no se puede generar por decreto. O sea, tú puedes decir, yo quiero que se generen, no sé, 1,000 cosas. Sí, pero no se puede. Yo quiero que se acabe la informalidad laboral, pues no se puede. Yo quiero que se acabe la corrupción del día de mañana, no solamente porque estar ahí, pues no se puede. Sí, no es por decreto, muy padre. hay que hacer cosas. No es por decreto, hay que hacer muchas cosas. El gobierno no puede generar empleos, no es quien genera empleos, porque lo único que genera es burocracia, pero no genera empleos. Empleos productivos que hacen crecimiento, es imposible que se creen. De hecho, nosotros, la misma secretaria de Economía
Ujú. ha dicho ayer que se llevan perdidos 700,000 empleos. Sí, sí, sí. Nosotros creemos en el Centro de Estudios que en marzo, abril y mayo, en esos 3 meses van a decrecer los empleos alrededor de 1.200.000, y luego a lo mejor no, el decrecimiento no va a ser tanto, pero que al final del año, en el 2021, tendremos un decrecimiento de 800,000 empleos. Imagínate, si se crearon 244,000 en el 2019 y ahora decrecemos 800,000, pues vamos a tener un decrecimiento negativo en el primer bienio de este sexenio, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que pinta como el peor sexenio de crecimiento de empleos. Pues sí. Bueno, vamos a compartirte unas preguntas, por favor, Sí, claro. del Sí, público. claro. Dice, ¿México tiene que contemplar un plan de choque económico con una detonación de empleo inmediata? ¿Cómo debe ser esta? A Bueno, propósito de cómo crear empleo. sí. Bueno, lo que se tiene que, más que crear empleo, ahorita lo que necesitamos es impedir que los empleos se desaparezcan. O sea, más que crear es, ¿cómo le hacemos para que no sigan perdiéndose los empleos? Para conservar. Para conservarlos. Ujú, Entonces, hay varias propuestas que se han hecho. ujú, Una es la del gobierno federal, ujú. de dar apoyos de 25,000 pesos a los microempresarios. Esa propuesta no sirve para nada. Es más, nosotros la vemos como dañina para los empresarios. ¿Por qué? Ujú. Porque si el periodo de crisis va a durar 3 meses aproximadamente, Ajá. 25,000 pesos divididos entre los 5,100 que te decía yo, nos alcanzan para cubrir el salario durante los 3 meses de un trabajador y medio. Ujú. Que además no es un regalo, es un préstamo. Préstamo con un interés del 6%, cuando el pequeño empresario se le van a acumular miles de deudas, la renta, la luz, y todavía tiene que pagar eso, y solamente le alcanza para un trabajador, y tiene que pagar esa deuda. Y esto es muy peligroso, porque si no hay apoyos, lo único que va a suceder es que el pequeño empresario, pues dicen, ¿sabes qué? Mejor los despido. Entonces, Sí. esa política a nosotros nos parece hasta peligrosa. Esa Sí. no nos gusta. La otra, ¿cómo generar? Bueno, más que generar, ¿cómo impedir que desaparezcan los empleos? Ujú. Hay la de Coparmex que nos parece adecuada, que es el salario subsidiario, que Ujú. es durante el Sí, la tiempo de la propuesta. pandemia, la Sí, propuesta sí, sí. de los tiempo que dure, una parte la paga el gobierno y otra el patrón, de 1 a 3 En salarios otros países lo hacen, pero aquí en no, otros no se países. lleva a cabo. Y es una propuesta buena, pero el presidente no ha escuchado esto. Otra que la propuso el exsecretario de Hacienda fue hagan descuentos, no préstamos, descuenten un porcentaje de las cuotas del Seguro Social y el Infonavit durante el periodo. Eso me parece muy bien. Hacer descuentos a que te salga más barato. En lugar de pagar ese 38% que te decía, pues que paguen un 10% durante este periodo y solamente a las que pararon, ¿no? Como lo hace la de Coparmex. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es detener la caída del empleo, más que generar, detenerla. Ok. Y estas son algunas propuestas que nos parecen Sí. buenas. Déjame hacerte dos preguntas juntas Sí, que más o menos tienen relación para irnos ahorita un poquito más rápido. sí. ¿Es deseable pedirle a la población que le dé preferencia a consumir los productos mexicanos? Pero ¿cómo saber que esos productos realmente están fomentando trabajo en México? ¿Y cómo hacer que las cadenas productivas de autoempleo para detonar los bienes inmediatos? Sí. Bueno, lo que tenemos yo creo que lo que tenemos que detonar es la necesidad del consumo, porque si no hay consumo no se genera empleo. Ahora, los empleos si consumes productos mexicanos me parece que es una buena idea, pero aunque no los consumas, de todas formas se ingresa dinero al país y se mueve la economía porque lo reciben personas que se dedican a la distribución, a la venta, y eso pues ya hace que se mueva la economía. Lo importante es mover la economía, que no esté tiesa, que no esté parada.
Y hay que incentivar el consumo, porque si tú no gastas, si no vas a restaurantes, pues el del restaurante no va a poder abrir su tienda, y no va a poder dar empleos. Entonces hay que incentivar el consumo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues a ti y a mí, darnos apoyos el gobierno durante un tiempo, temporalmente, para que tengamos más dinero para consumir. ¿Cómo se hace? Pues descuentos en los servicios que cobra el gobierno, en la luz, en las carreteras, etcétera. Etcétera. Ok. Te junto otras dos preguntas también para, ya con estas despedirnos y agradecerte Sí. muchísimo, de verdad, No, gracias a ti. Armando, No, tu buena gracias. disposición, porque pues esto no acaba hasta que acaba, ¿no? Estoy a la orden, sí, claro. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Mira, debería el gobierno federal, lo que estamos hablando, implementar apoyos para pequeños y nuevos empresarios bajo un esquema de altas posibilidades que fomenten las nuevas empresas. Esto no lo hemos visto. ¿Y qué papel tendrá de ahora en adelante la economía circular nacional para detonar el crecimiento del PIB? Bueno, es lo que decíamos, hay que detonar el consumo. Por supuesto que el gobierno, nosotros lo vemos muy tibio. Te voy a hacer una comparación. La secretaria de Economía y la secretaria del Trabajo deberían estar participando tan activamente como el doctor Gatell, todos los días informando de qué se hace y cómo se tiene que hacer. Muy parecido, y perdón la comparación, pero lo que pasó, lo que sucedió en los tiempos de Calderón con la influenza, pues quienes estaban dando toda la información era el secretario de Economía, el secretario de Trabajo y el secretario de Salud. Hoy desaparecen estas figuras, la del Trabajo y la de Economía, y no vemos que haya una línea. O sea, el mensaje que nos están enviando a la sociedad es que las pequeñas empresas, las personas no interesan. Interesan los apoyos sociales que son finalmente electoreros, así lo pensamos, porque no generan empleo y no generan bienestar. Son aspirinas que quitan el dolor temporal a los más pobres. Eso está bien, pero no es una solución en estos problemas de grave crisis, querida María. Pues bueno, la conclusión es grave, mi estimado Armando. La conclusión es muy grave, es como para, pues hacer y seguir haciendo lo que está haciendo el sector privado unido, ¿no? No solo esperando a que el gobierno haga estas fórmulas, implemente estas fórmulas que se le están sugiriendo, no solo por las cámaras y las confederaciones empresariales en México, sino por otros países, ¿no? Digo, hay países, Italia, etcétera, está pagando el 80, el 90% del salario y el resto el empresario que es pyme, ¿no? Y de esta manera asegura tanto que sobreviva la empresa como que sobrevivía la cantidad de empleos. Pero bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos, Y que un ya lo has comentario, dibujado, y ¿no? el Ya lo último has dibujado. comentario de Sí, relación con lo que decías, no solamente el empresario ni los partidos políticos, nosotros creemos que están el empresario grande, hay tibieza, los que nos hemos adelantado, los que nos tenemos que seguir adelantando somos tú y yo y la sociedad. Somos exacto. los que tenemos que generar el consumo, tenemos que ayudar, darnos a los demás, que no nos caiga la pandemia como anillo al dedo, sino que nos caiga como una oportunidad para darnos a los demás, para apoyar a que todos juntos salgamos. Pero somos nosotros los que estamos en el sándwich del asunto. Sí. Muy bien. Nos toca hacer el jamón del sándwich, pero bueno, vamos a buscar esas fórmulas y sobre todo ejecutarlas. Yo creo que tenemos Exacto, una gran capacidad para hacerlo exacto. y para María. lograr restablecernos prontamente ahora que ya se está viendo que si junio, que si septiembre, parece que es junio. Hablemos y ya está inmediato Encantado, para ver encantado. entonces qué aplica. Un gusto saludarte, mi estimado Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, y seguimos platicando contigo. Un Un abrazo abrazo para ti. para ti. Gracias, Mariel. Que tengas Muchísimas buen día. gracias. Hasta luego, Gracias, hasta Armando. luego. Bye. Y ahora continuamos pues platicando de otra industria de las más afectadas desde antes de la pandemia, que es la industria de la construcción, eh, con Ricardo Trejo. Él es director general de la empresa Forecasting y es una gran analista de todo el sector. Eh, es importante saber que la caída de la industria de la construcción, bueno, pues ya venía muy fuerte desde antes de comenzar la pandemia, venía desde el año pasado.
A ver si podemos tener ya la imagen de Ricardo Trejo, por favor, para poder platicar con él. Ricardo y la empresa de Forecasting es especialista en diferentes análisis de la industria en general. Yo creo que allí uno de los aspectos que ven es justamente el empleo. Pero aquí nos va a platicar de cómo está la industria de la construcción. Nosotros hemos platicado con el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ha hecho un llamado que se los puedo decir en síntesis y le dice zapatero a tus zapatos, o sea, ejército, vete tú a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Ahorita, por ejemplo, es el plan de N3, salvación, ayuda, contingencia, rescate, preservación de la vida. Y déjanos a los constructores construir, ¿no? Esto ha sido un llamado en general. Ricardo, ahora sí ya te vemos, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por participar, por tu paciencia de esperar tu turno. Hemos tenido pláticas, como lo has visto, muy, muy relevantes. He dicho pues que la caída de la construcción viene desde antes de la pandemia y bueno, la pandemia viene a ser la cereza del pastel, pero desde antes, y en tu diagnóstico tú que nos compartirás, Ricardo, pues ya veníamos viendo situaciones que atentaban contra la estabilidad, el crecimiento, el impulso, ¿no? No había fórmulas que impulsaran ni a las pymes constructoras ni a ninguna industria de la construcción, salvo las grandes que están en las grandes licitaciones. Entonces, pues platícanos, Ricardo, bienvenido, por favor. Al contrario, muchas gracias, Mariel. Un buen día a toda la audiencia. Pues sí, efectivamente, como tú bien lo mencionas, la industria acumula ya más de 2 años o 2 años en crisis. Desde el segundo semestre de 2018, todo 2019 y lo que va de 2020, la industria está en crisis. En todos sus sectores, desde la rama de la vivienda, que es la más importante o la de mayor proporción, hasta la infraestructura, que es uno de los componentes principales que genera crecimiento, competitividad, desarrollo a nivel nacional y a nivel local. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, estimamos que en el primer trimestre de este año la industria de la construcción habrá caído por ahí del 13%. Una caída fatal, porque ya venía cayendo el año pasado a tasas de 6-5%, y en el primer trimestre de este año, por efecto del coronavirus, pues va a caer a 13%. Y como bien lo mencionas, pues es una industria debilitada por varias razones. La enfermedad o la pandemia, como bien lo mencionas nuevamente, le puso la cereza al pastel, pero hay que recalcar que desde 2018-2019 el escenario de inversión ha sido muy débil y eso es lo que ha afectado a la industria de la construcción a su crecimiento. Las inversiones, por ejemplo, en el sector privado cayeron a tasas del 3 o 5%, y eso afectó a la industria de la construcción en el sector privado, que es, por ejemplo, la construcción de vivienda o la construcción de naves industriales, la construcción de edificios corporativos o comerciales. Todo ese sector privado se vio perjudicado por las caídas en la inversión. Y si a esto le agregamos también una caída en la inversión pública, donde afectó a la construcción de infraestructura con caídas del 13% o más del 10%, de 2 dígitos. Entonces tenemos un escenario, tenemos la tormenta perfecta, dicen por ahí, ¿no? En el sector construcción. Una situación de franca crisis que afecta a todas las ramas por igual y un sector que también, además de generar el efecto directo en la economía, en los empleos que genera, también genera un efecto indirecto. A través, por ejemplo, de todos los materiales de construcción que terminan afectando a la industria manufacturera. Nosotros hemos establecido cálculos que hay más de 50 ramas de la actividad económica que dependen del sector construcción. Entonces, como te decía, es una tormenta perfecta que afecta no solamente a la industria de la construcción, sino que termina afectando a una gran cantidad de ramas de la actividad económica y a la economía en su totalidad. Correcto. Sí, bueno, son millones de empleos, ¿no? Entre los eventuales, temporales y los que son permanentes, los que están en juego. Y si la industria de la construcción es considerada el termómetro de la economía, ¿no? Yo así crecí sabiendo que era el termómetro de la economía, pues entonces ahorita estamos, bueno,
con una fiebre a la baja tremendamente. Quiero compartirte preguntas, Ricardo, creo que es importante que Claro. conozcas las inquietudes de nuestro público. Nos dice, ¿cuáles son las ventajas del TEMEC que deben aprovechar los empresarios mexicanos ante la caída económica mundial por el COVID-19? Si quieres te la junto con otra, tú dime, vamos de una en una, tienes bastantes. Sí, bueno, yo creo que la ventaja, vamos a salirnos un poco del sector construcción, a hablar de comercio internacional. Yo creo que la ventaja del TEMEC es que da de alguna manera certidumbre al comercio internacional. Recordemos que con el presidente Trump, con la llegada del presidente Trump, esa certeza en los intercambios comerciales, en las políticas comerciales, cayeron porque pues, no sabemos cómo va a reaccionar el presidente Trump de la noche a la mañana. Entonces, aprobar el TEMEC y darle viabilidad y darle una estructura institucional da certeza a las empresas para invertir y para exportar. Ahora, de manera directa, el sector exportador va más dirigido a la industria manufacturera. Ahí la ventaja es que la industria manufacturera tiene que adaptarse a las reglas del TEMEC. Las que ya estaban tienen que adaptarse y las que no tienen que aprender a utilizar el TEMEC para poder volverse competitivos. Y aquí hay una industria que es fundamental para la economía mexicana, que es la industria automotriz. Ahí la industria automotriz, nosotros como México, las mayores exportaciones que se realizan son del sector de la industria automotriz. Entonces, la ventaja del TEMEC es darle certeza a las inversiones y darle certeza a una actividad que es importante para la economía mexicana, que es la industria automotriz. Ahí yo creo que las ventajas son adaptarse a las nuevas reglas, y esas nuevas reglas van a generar el efecto de crecimiento económico a través, insisto, de todo el sector manufacturero, pero principalmente el sector automotriz. Qué bueno que menciona lo del sector automotriz. ¿Viste la noticia hoy? Caída de 64.5% en ventas a abril. Efectivamente, ¿Qué caída? es una caída, y el mes pasado fue una caída del 25%. Por ejemplo, nosotros ahí estimamos que este año las ventas en el mercado interior van a caer por ahí del 40%. Va a ser una catástrofe para el sector automotriz en el mercado interior. Híjole, pues nos deja pensando, ¿y cómo van a regresar? Y todo tan normal, pues no va a ser todo tan normal. ¿Cómo se va a lograr la recuperación? Y antes hablábamos del empleo, pues obviamente la caída del empleo seguirá, ¿no? Por un buen rato. Así es. También nos preguntan, Ricardo, ¿qué cadenas productivas mexicanas pueden competir con las manufacturas chinas ante una nueva fase de la escalada en la guerra comercial China-Estados Unidos? Bueno, estas preguntas son muy de comercio internacional, pero aplicado a la construcción, pues sí podemos verlo, ¿no? Podemos ver el enfoque de cómo pueden competir. Yo te preguntaría, como ejemplo, la primera licitación del Tren Maya, ¿no? Ganada por un consorcio que encabeza una empresa portuguesa y que también está con una china, a propósito, ¿no? Y una china bien conocida, que ha ganado y ha estado en varias licitaciones en México desde justamente el sexenio pasado, si no es que más. Entonces, ¿cómo compite allí, no? ¿Cómo compiten las constructoras para estar, pues, aunque sea como subcontratistas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, aquí en materia de inversiones en infraestructura, las inversiones o los grandes proyectos de inversión en infraestructura tienen una cualidad que tiene que ser una licitación internacional abierta, por efectos de una libre competencia y de asignar la obra al mejor postor, digámoslo así. Y en ese sentido, todas las licitaciones internacionales tiene que uno dar cabida a las empresas a nivel internacional, porque estamos en una economía, hay que recordar que estamos en una economía abierta. Desde hace muchas décadas, México se ha caracterizado por ser una economía abierta. Entonces, la manera de competir aquí es, como son grandes inversiones, las únicas empresas que pueden competir son las grandes empresas mexicanas. Entonces, ahí la única manera de competir es generar un efecto de crecimiento y de un corporativismo o una estrategia de corporativa para las medianas empresas mexicanas, de tal manera que puedan ir creciendo. Pero sin duda alguna, en una etapa inicial, las grandes empresas internacionales constructoras son las que irán ganando terreno en la construcción de proyectos de infraestructura. Y, por ejemplo, la etapa 2 o la fase 2 del proyecto del Tren Maya, por ejemplo, la ganó una mexicana, también en consorcio con
la ganaron un par de mexicanas, ¿no? Entonces ahí, esa es la ventaja, digamos, para México, para el gobierno mexicano. Abrir las licitaciones al exterior, de tal manera que al mejor postor, el que ofrezca menores costos en la construcción de la obra, será que se la lleve. Y esto es una ventaja para el gobierno mexicano. Una desventaja para la industria mexicana de la construcción, sí, en la medida que no sea competitiva a nivel internacional. Digamos que ese son, pero estamos hablando de un escenario, de un proyecto de desarrollo de largo plazo en el que la economía se desarrolla y las empresas se van desarrollando. Es por eso que solamente las grandes empresas mexicanas constructoras son las que pueden competir en estos proyectos internacionales con otras grandes a nivel internacional. Ya ves que se ha venido pidiendo desde hace mucho que haya modificaciones a la ley de obras, y a la de concursos finalmente y licitaciones, ¿no? Yo me acuerdo que la PUC desde hace más o menos 20 años o un poco más, era que les permitieran competir en circunstancias iguales a las constructoras internacionales extranjeras, porque ellas llegan a México a competir con un financiamiento a tasa blanda, créditos blandos, otorgados por los propios gobiernos, ¿no? De donde son originarias, y pues aquí no. Aquí además tienen que competir por obtener el crédito y ser dignas de obtener financiamiento. Entonces, no están compitiendo en México bajo las mismas circunstancias de otros países. Pero bueno, te voy a contar estas dos preguntas que hablan, una, de un nuevo clúster de aviación en el sureste mexicano que complementará lo que se hace en Querétaro. ¿Qué otros potenciales tiene México en esta industria que no ha explotado? ¿Y qué debe hacer el gobierno mexicano para impulsar una verdadera cadena productiva industrial en México, ahora que ya están fluyendo recursos a las pymes? Que yo Sí, todavía bueno, no los veo, pero ya sí, están fluyendo. sí, aquí hablamos de una complejidad económica. ¿A qué me refiero con la complejidad económica? Por ejemplo, en el Bajío, que es una de las regiones que ha crecido en la última década al menos, tiene la complejidad económica, es que ha desarrollado su industria manufacturera alrededor de la industria automotriz, pero la ha desarrollado. Por ejemplo, yo te diría en el estado de San Luis Potosí, que forma parte de este círculo del sector manufacturero del Bajío. En San Luis Potosí, su complejidad económica permite el desarrollo de actividades del sector de salud, es decir, de creación de empresas de laboratorios, de empresas de hospitales en sí mismas, porque sus actividades o su capital humano y su capital físico lo permiten. Dicho esto, en el sureste, por ejemplo, habría que ver cuál es la complejidad económica del sureste. Y yo lo que diría es que, dada la riqueza de recursos naturales que hay en esta parte del país, su desarrollo, su potencial debería estar enfocado pues, en el sector primario o agroindustrial, dado que tiene una gran cantidad de recursos naturales, en agua, en el sector energético, por ejemplo. Toda esta complejidad, todo este capital que posee, natural, físico y de mano de obra que posee esta región, pues se prestaría para este tipo de desarrollo de actividades. Otra es el turismo. Por ejemplo, hablamos de Yucatán, de Cancún, toda esta zona del Caribe, toda esta zona permitiría el desarrollo de una actividad turística. Por ejemplo, Cancún hoy en día, o Quintana Roo, básicamente vive del turismo, su principal fuente de ingresos es el turismo. Entonces yo diría que para el sureste, apostar al desarrollo agropecuario, agroindustrial, forestal y del turismo es la manera de desarrollar esta zona del país, no tanto del sector industrial o manufacturero. Y por eso yo creo que, hablando precisamente del Tren Maya, es una apuesta oportuna, si se le quiere ver así, en el sentido de que el turismo genera una gran derrama económica para la sociedad. Y ahí ya ganó una mexicana grandotota, ¿no? Así. Que esperemos que le dé trabajo a muchas pequeñas y medianas como contratistas, subcontratistas. Vamos a seguir viendo porque todavía faltan, son cada 15 días las licitaciones, ya vamos en la segunda, ¿no? Así es. Vamos, entiendo que por 2 o 3 más todavía. Pues bueno, yo te agradezco mucho, de verdad, Ricardo, que veamos un panorama general de cómo está el diagnóstico, ¿no? De la industria de la construcción y veamos qué sigue. Yo te dejo allí como propuesta que veamos qué sigue con la industria de la construcción en el escenario A y en el escenario B. Un escenario A donde pues continúan las cosas como están,
donde está compitiendo incluso con el ejército para construir el aeropuerto Santa Lucía, para construir incluso vivienda, unidades familiares, y hospitales y carretera, no lo sé. Está compitiendo con el propio ejército de su país, y el escenario B, donde pudiéramos hablar de las herramientas que necesita para poder detonarse, para poder recuperarse y para no perder esta industria, que como decían algunos expertos, pues bueno, pues ya, si se mueren, pues ya, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Fueron años de capacitación, años de formación, años de experiencia, especialistas que vas a perder, y que volver a recuperar significa una inversión igual o similar, ¿no? Muy parecida a invertirle a capacitación, años de experiencia y de profesionalización. Entonces, pues bueno, hay que nos esperen todos los demás en lo que nos volvemos a preparar, ¿no? No es tan fácil. Bueno, pues Ricardo, de verdad, muchísimas gracias. Él es director general de Forecasting. Platiquemos pronto pues de otras industrias, que ya vimos también cómo está la caída con la automotriz. Hablemos de otras, en la próxima ocasión te buscamos en breve. Claro que sí, con mucho gusto, y al contrario, el agradecido soy yo, estimada Mariel, y pues un gran saludo a ti y al auditorio. Muchas gracias, Ricardo, que pases muy buen día. Y así nos despedimos de nuestros amigos de esta transmisión de hoy, en Concreto Radio, en concreto contigo. Les recordamos que hoy no circula el encomado rojo, terminación 3 y 4, y el dólar está a 24.20. Y también que hoy se darán a conocer las propuestas derivadas de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica por parte del Consejo Coordinador Económico, y ahí vienen varias propuestas para diferentes industrias. Así que vamos a estar pendientes. Mañana los esperamos aquí en punto a las 10 de la mañana. Tenemos a Homero Hernández Tena, quien es el director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Salle, para ver cómo viene la nueva arquitectura después de la pandemia. Y a las 4 de la tarde, avances de los apoyos de la banca para las hipotecas, para la posposición del pago de hipotecas, y concretamente con HSBC, con el director ejecutivo hipotecario y automotriz de ese grupo financiero HSBC, con Enrique Margain Pitman, que también es el coordinador del comité hipotecario de la Asociación de Bancos de México. Mañana 10 de la mañana y luego 4 de la tarde. No te lo pierdas. Soy Mariel Zúñiga. Te mando un abrazo.